que ha hecho un trabajo con relación a cómo la política dominicana se ha convertido en un festival gastronómico. Prácticamente no hay actividad dentro de la política nuestra, sobre todo en los campos, en las zonas menos urbanas, en que no se realicen las actividades teniendo en el centro de la reunión un caldero haciendo de las suyas y 2 o 3 señoras, a veces caballeros también, realizando un famoso cocinado. Pero yo quiero que ustedes vean, porque en años anteriores eso era un boca a boca, era fulano, mira, vamos a hacer esta cosa. Entonces, dile a los compañeros que se reúnan y que traiga cada quien tanta persona, vamos a hacer un presupuesto y vamos a preparar un asopado, por ejemplo, que era lo más común. Pero vean ustedes ahí, una domplinada en el sector El Quilombo. Eso es una aspirante o unos aspirantes a la alcaldía de la zona de Los Quilombos. Entonces, hacen un flyer con todas las leyes de la ley anunciando eso, porque es como el enganche, es como la manera de atraer a ese votante que no sale de su casa, pero que se lo invitan a una actividad un tanto social. Y esto es una manera de reinventar la política. La gente sale porque tú lo llames algo social, más que porque tú lo llames algo netamente político, al punto que han tenido que variar la agenda. Anteriormente las reuniones eran 2 y 3 horas para hablar de política y ahora son 45 minutos de política y lo otro es prácticamente compartiendo en camaradería. Pero póngame las otras imágenes, señor. Mire esa, gran empaquetada en Las Almendras. Le estoy diciendo, es una genialidad de los políticos para de alguna manera mantener y atraer a quienes no se ligan mucho en la política, a quienes están apáticos, a quienes no les gusta la política como tal, pero que tienen su simpatía y entonces no se mueven de su casa si no es por un asunto X, en este caso, por una actividad un tanto social. Esta también es una candidata en el caso de ella de Las Almendras, va por el Partido Revolucionario Moderno a regidora y ahí está ella promoviendo su candidatura, que parecía una presentadora de televisión. Si usted la ve bien, ella tiene dotes de presentadora de televisión o de modelo de algún tipo de producto. Póngame la última, señor director. Y ahí está, locrio pa'l coro con Yossi Contreras. ¿Qué le parece? El viernes 22, usted arma su coro y arranca para allá, para el Parque Duarte, que ahí hay locrio para todo el mundo, con esta candidata que también se suma a la gran cantidad de políticos que, repito, han estado haciendo una especie de festival gastronómico en todo lo que tiene que ver con la política. Eso es para que ustedes vean de la manera tan radical que ha ido cambiando la manera de ver los asuntos políticos. Ya hoy día usted puede atraer mayor cantidad de gente en una entrega de juguetes, por decirles algo, de algún candidato, o una actividad de degustación de un vino y ahí aprovechar y hablar con ellos. La mayoría de los asuntos políticos lamentablemente también se mezclan con la parte que tiene que ver con las muertes. En el velatorio o el entierro de algunas figuras se dan conversaciones interesantísimas en relación a la política y a todo el acontecer nacional, pero políticamente hablando se aprovecha ese espacio para de algún modo sacar una parte con alguien que tú tienes ahí, que tú tenías mucho que no veías, que su agenda no le permite que se vean, que tú no quieres o que él no puede. Un sinnúmero de cosas que provocan que ese se convierta en el escenario ideal. Hay otra realidad dentro de la política y es que en muchos casos los políticos entonces en los sectores más populosos, algunos en el caso de los aspirantes a alcaldes, directores distritales, vocales y concejales, pues van hasta las viviendas de aquellos
dirigentes políticos connotados en esos barrios que tienen mucha aceptación y con los que no tenían cercanía por el asunto de que yo estoy en una posición y entonces no te he podido dar la atención posible, y aprovechan la coyuntura política para ir a tomarse el cafecito. Y entonces hay otros espacios para tomarse otro café que ya es con sectores un poquito más hacia arriba, y entonces son los cafés que se han colocado en distintos puntos, por ejemplo en la ciudad de Santiago, el área de Café Santo Domingo, ahí en Plaza Paseo Santiago, valga la publicidad. Lo mismo pasa con Centro León y así por el estilo. Usted se encuentra que en muchos de esos lugares hay 2 o 3 personas de cierto nivel, clase media, media alta, que están haciendo presencia, van a tomarse un café con ese dirigente político amigo que le dio por entrar a la política, pero que sabe que a mí no me gusta la política, ni me gusta verme mezclado en los tumultos, en las caravanas y las cosas. Entonces se toma ese escenario para eso. Eso es parte de la diversidad que se da dentro de la pintoresca política nuestra, que a propósito, ayer mencionamos lo de Marino Collante y hoy todavía sigue siendo tema de debate. Él en un momento habría dicho, según un medio que lo había contactado, que se trató de una edición del video, cosa que desde inicio dijimos aquí que no, porque lo habíamos visto en más de una ocasión, y ya finalmente en el día de hoy entonces dijo que ciertamente al parecer fue un lapso que habría tenido él en medio de la entrevista lo que lo llevó a ese punto. Ya ustedes saben todas las opiniones que se han vertido, los cuestionamientos, si está o no está en capacidad, un debate interesante con relación a esto, a veces un poco crudo, difícil de asimilar, pero un debate como tal. En política, tu adversario va a aprovechar cada error que cometas, lo va a aprovechar. De ahí que El arte de la guerra es uno de los principales libros de los políticos. Mientras estás cometiendo errores, no te interrumpo, te dejo que sigas haciendo lo que te toca hacer, y entonces lo que se convierte en tu debilidad se convierte en mi fortaleza. Y de eso se trata la política, por eso hay que ser tan cuidadoso, y por eso usted nota que Danilo Medina, y siempre hay que citarlo, cada vez que hace de alguna manera algún tipo de exposición, muchas interpretaciones se dan, pero hay una sola, que es la que él le da a lo que dice, pero lo hace de una manera muy inteligente, y conjuntamente con él otros políticos, Leonel Fernández por ejemplo. Yo le decía a alguien antes de entrar al canal que una de las cosas que benefició a Danilo cuando se presentó frente a Hipólito fue esa, el hecho de que Hipólito cometiera muchas torpezas, y entonces eso le permitió ganar el proceso electoral. En el caso de Luis Abinader actualmente, lo que le hubiese favorecido a la oposición es que él entrara en una especie de torpeza y comenzara a dar tumbos que les fueran contrarios, sobre todo tomando en cuenta que hay mucho dentro de la situación actual que pudiera perjudicarle, empezando por la tasa de cambio, que se coloca por primera vez en más de una década en uno de los niveles más altos que ha tenido el país, y aparentemente llegará hasta el 60/1 y pasará algo más según la proyección que hace el mismo Banco Central. Y a eso súmele que todo está por encima de lo normal en cuanto a los precios de los alimentos, y si el presidente no tuviera como tal el manejo que ha tenido hasta ahora de muchos temas y de muchas áreas dentro de la economía, para la oposición hubiese sido fácil darle la pelea, pero todo luce indicar que el presidente está manejando muy bien sus temas, está moviendo muy bien sus fichas, y entonces eso ha dificultado el que la oposición pueda capitalizar los errores que se pudieron haber producido y que, repito, hasta el momento no se han dado. Dentro de ese juego de fichas, como se anunció la semana pasada a Daniel Rivera como candidato a senador, y que lo habíamos dicho nosotros hace 2 meses atrás porque teníamos la información y lo dijimos a través de esta tribuna, pues
oficialmente la semana pasada se dio a conocer eso. Hoy, entonces, se da a conocer quién sustituye a Daniel Rivera en lo que refiere al Ministerio de Salud Pública, y es el doctor Atala, Víctor Elías Atala Laján, que es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno de toda la vida. Me parece que fue diputado o aspiró a una diputación en el distrito, y le toca entonces asumir esa papa caliente de nada más y nada menos que es el Ministerio de Salud, que a propósito, los casos de COVID superaron los 1000 en el país después de más de un año. En algunas zonas con aparentes cepas muy contagiosas, ha habido centros escolares en Santiago, por ejemplo, que suspendieron la docencia de manera presencial